Vamos sentándonos, que así empezamos ya con la segunda parte. Vamos a comentar ahora 3 charlas. La primera, aquí el compañero Raúl Parrón va a hablarnos de artroscopia compleja. ¿Hasta dónde podemos llegar? Perdón, volver a entrar. Indicaciones y dificultades de la reartroscopia. Perdón. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Iván, por esta invitación. Es un gusto estar en estas tierras. Y la charla que me han encomendado es esta, volver a entrar, indicaciones y dificultades de la reartroscopia. Entonces, el primer mensaje que os quiero transmitir, que cuando tenemos una artroscopia de cadera como esta y tenemos que hacer esta revisión, pues tenemos que tener las ideas claras. Entonces, el éxito de esta cirugía artroscópica es saber qué hemos de hacer. Entonces, en esta articulación tan compleja como la cadera, hay muchísimos elementos que tenemos que dominar y para poder darle la solución tenemos que entender la patología. Porque si no, podríamos caer en un ciclo de hacer artroscopias y no solucionar a nuestro paciente. La primera pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es si podemos ayudar al paciente con una nueva reartroscopia. Entonces, hay veces que tenemos unas macroinestabilidades o caderas degenerativas, pero hay veces que no es tan sencillo y podemos encontrar inestabilidades sutiles. Entonces, una clara no indicación, pues todos los tenemos claro, una disminución de espacio articular, y una macroinestabilidad como una displasia severa con un ángulo centro-borde menor de 18, pues probablemente no es el mejor tratamiento una artroscopia. Y esas displasias límites que tienen una anteversión femoral muy aumentada, pues probablemente tampoco son las más indicadas para hacerlas. Pero muchas veces tenemos indicaciones límite como la microinestabilidad. Entonces es interesante este artículo que os aconsejo leer. Estas microinestabilidades, pues como el síndrome del acantilado, ese aplanamiento de la cabeza femoral, ese divot sin que se llama, ese aumento de la anteversión femoral, esas roturas del ligamento redondo, ese signo de Crescent posterior, ese ángulo de Weber disminuido, pues son condiciones que nos llaman a que probablemente la artroscopia no es el mejor tratamiento para estos pacientes. Estas son las pruebas radiológicas, pero muchas veces el paciente nos lo está diciendo. Estas caderas hipermóviles con una muy amplia movilidad probablemente pueden tener estos signos de inestabilidad y tendremos que estar atentos para evitarlo. Entonces, muchas veces la mejor reartroscopia es la que no debemos de realizar. Pero siguiendo un poco con el hilo, entonces, en una reartroscopia es mucho más complejo el realizarla. Probablemente no es tan complejo el entrar a esa cadera. Son tejidos que no son tejidos que ya no son tejidos tan sanos, que ya hemos entrado en los mismos y esas cápsulas no son cápsulas perfectas, pero realmente entrar en esa cadera no es lo complicado. Lo complicado es aplicarles técnicas complejas para poder solucionar ese problema. Cuando analizamos un poco cuáles son las causas más frecuentes de la reartroscopia y hacemos una búsqueda con una revisión sistemática, pues aquí tenéis un poco lo que no podemos encontrar. Entonces, la causa más frecuente de hacer una reartroscopia de cadera es una persistencia de ese choque femoroacetabular, tanto una persistencia de CAM como una persistencia del pincer. Pero si analizamos un poquito todos estos estudios, lo que podemos llegar a que cada estudio define muy heterogéneamente problemas en esas caderas y le da distintas soluciones. Y hay incluso un estudio que al 100% de las revisiones que hace son por osificaciones heterotópicas. Entonces, estaremos de acuerdo que probablemente no es la causa más frecuente de hacer una reartroscopia. Entonces, tenemos una multitud de técnicas que podemos llegar a realizar, pero lo importante es saber la que tenemos que hacer para poder darle éxito al paciente. Entonces, esta probablemente es la mejor reartroscopia que podemos hacer. Cuando no lo hemos solucionado una vez, pues probablemente el solucionar este problema óseo, pues probablemente esta reartroscopia pueda solucionar el primer problema inicial que no se ha solucionado. Pero hay causas más complejas de solucionar y aquí os las voy a poner. Entonces, las partes blandas, cuando tenemos una cápsula que está violada, pues
reparar esa cápsula si produce una inestabilidad, podemos hacerlo, pero tenemos que hacer una reconstrucción capsular usando un aloinjerto de fascialata. Cuando tenemos un labrum que no está reparable, pues tendremos que hacer una reconstrucción con un aloinjerto. Y una situación muy compleja, como decía el doctor Torres, ese sobrefresado nos puede hacer esa pérdida de succión de esa cabeza, y probablemente esto es muy complejo y existen técnicas como el remplissage, que es intentar poner un tendón sobre esa cabeza femoral para hacer ese sellado, que son técnicas muy complejas. Entonces, la reartroscopia probablemente no es difícil el realizarla, lo que es difícil hacer estas técnicas tan complejas de manera artroscópica. Entonces, ¿qué posibles lesiones son subsidiarias de tratamiento en la reartroscopia? Pues aquí las tenemos. Podemos tener problemas en el cartílago, problemas en el fémur, problemas en el labrum y en la cápsula. Frente a cartílago y fémur son bastante convencionales y son muy parecidas a la cirugía primaria, pero aquí tenemos el problema. Cuando ese labrum tenemos una degeneración y que no es suturable, pues tendremos que hacer técnicas complejas como la aumentación o la reconstrucción. Y cuando esa cápsula está irreparable, pues tendremos que hacer una reconstrucción capsular. La clínica de los pacientes que van a ser sometidos a la reartroscopia es muy parecido a la que vienen de primera vez, ese dolor inguinal, ese dolor en C que todos conocemos y ese dolor del choque. Pero es muy importante que en la exploración tenemos que tener claro que hay veces que esa cápsula puede estar sin hacer ese tope y podemos notar que no existe ese dialtés y esa pierna no es capaz de soportar esa cápsula y no hace ese rebote. Entonces, esta es la exploración más importante que tenemos que tener en una reartroscopia para poder ver si esa cápsula está dañada. En cuanto a pruebas complementarias, muy similares a las que hacemos normalmente, la radiografía nos puede ver si ese choque ha sido bien tratado, el TAC nos puede ayudar para saber si ha sido sobretratado o infratratado o no ha sido bien tratado en la primera cirugía, y el gol estándar yo creo que es la artroresonancia para ver estas lesiones de cartílago y para ver estas lesiones de la cápsula y ver si nuestro labrum es suturable. Vamos a seguir con las lesiones condrales de alto grado y vamos a ver un poco qué podemos hacer con ello tanto en cirugía primaria como en cirugía de revisión. Entonces, este metaanálisis, esta revisión sistemática, lo que nos analiza en estas lesiones de alto grado, compara las microfracturas frente a otras técnicas, BMCA, AMIC. Entonces, lo que se ve es que todas las técnicas biológicas son superiores a las microfracturas aisladas. Y lo que se ve es que las microfracturas son técnicas que tienen mayor tasa de recirugías y resultados inferiores. Por lo tanto, parece ser que asociar algo a esas microfracturas puede ser lo razonable. Importantísimo, no causar daño. Entonces, lo más importante es que cuando hacemos la cirugía tengamos claro de que estos implantes que estamos poniendo pueden producir daños articulares severos y tenemos que tener cuidado de no realizarlo. Los consejos que podemos tener es pues, intentar no hacer perforaciones desde el portal anterior, que sobre todo en caderas muy displásicas pueden hacer penetraciones. Intentar preparar muy bien este reborde acetabular, usar brocas flexibles, visualizar tanto la penetración como la colocación del implante para evitar esas perforaciones e intentar usar los anclajes más pequeños y si podemos usar anclajes de sutura podemos evitar estas lesiones condrales que son muy difíciles de solucionar. En cuanto al choque persistente, la técnica debe ser muy parecida a la que hacemos original. Esta es una técnica que es la que yo realizo. Intento hacer un limado de la parte proximal del fémur, mi límite más proximal y hacer como un primer carril y hacer otro segundo carril en la parte más distal. Entonces, con esto puedes hacerte una mejor idea que hacer un fresado todo lineal. Entonces, luego quitando ese rebaje que queda entre los dos carriles, puedes hacerlo. Esto ha sido ensayo-error porque
he tenido múltiples artroscopias que he fallado y he dejado zonas que no había limado, entonces esta es la que yo he ido modificando y he ido mejorando para poder hacerlo. Una parte muy importante que decía el doctor Seijas es intentar apoyarte en estudios radiológicos, y aquí, como nos explicó el doctor Chala, pues hay ciertas imágenes en las cuales tú puedes ir corroborando lo que tú estás viendo en la cirugía y pueden ser un apoyo para ver que no existe un choque persistente y ver que no te dejas ninguna jiba. Por la norma general, en flexión vamos trabajando toda esa parte anterior y en extensión y rotación interna vamos tratando esa parte lateral. Entonces, si vas haciendo todo y lo vas regularizando y vas comprobando con estas radiologías, pues lo podemos evitar más el fallo. Y respecto al labrum, este labrum, pues cuando queremos repararlo, pues podemos encontrar como 3 fases. Podemos encontrar una rerotura que es suturable, pues fácilmente podemos hacer una nueva recirugía de suturas, pero el problema viene cuando ya ese labrum está degenerativo, no tiene volumen, pues podemos hacer o bien un aumento, o cuando tienes un labrum completamente calcificado o un segmento totalmente ausente, se puede realizar una reconstrucción segmentaria. Esta es mi experiencia en reconstrucciones labrales, una cirugía hace 10 años que hice un injerto labral con una cirugía abierta, con un tibial, y tengo un 100% de éxitos y no he querido seguir bajando mi media. Entonces, no tengo gran experiencia en injertos labrales. Pero, ¿qué nos dice la literatura? Pues la literatura nos dice que podemos hacer estos injertos en distintos problemas. Entonces, podemos hacer reconstrucciones parciales, segmentarias, circunferenciales en todo el labrum, o podemos hacer aumentos labrales, sobre todo en estos labrunes hipoplásicos. ¿Y esto realmente puede funcionar? Pues parece que los resultados a corto y medio plazo nos dicen que los pacientes mejoran, que tienen menor conversión a prótesis, y nosotros no vamos a ser menos que los cirujanos de rodilla. Entonces, si ellos salvan su menisco, pues nosotros hemos de salvar nuestro labrum. Es muy interesante también este estudio, en los cuales compara un poco esos labrunes irreparables realizando injertos con labrunes que son hipoplásicos, en los cuales se hacen esa aumentación. Y claramente los labrunes hipoplásicos que se hacen aumentación van muchísimo mejor que esos labrunes irreparables. Entonces, la tasa de conversión a prótesis y la tasa de revisión artroscópica en estos son francamente inferiores. Entonces, probablemente tenemos que tener cuidado cuando tenemos esos labrunes hipoplásicos, porque probablemente la técnica de elección a lo mejor no es una cirugía labral, sino una cirugía de una reconstrucción con un aumento. Y por último, hablar un poco del déficit capsular. El déficit capsular no es muy frecuente, pero hay una combinación perfecta, una microinestabilidad con una no sutura labral. Entonces, en esos pacientes podemos tener una alta tasa de fracasos. Entonces, tenemos que intentar identificarlos de manera temprana. Tenemos que tener un buen protocolo de rehabilitación en esos pacientes, y sí que existen técnicas como la que os pongo aquí de reconstrucción capsular, pero no son técnicas sencillas ni que se pueden usar ni que todo el mundo estamos capacitados de hacerla. Lo que se ve que estas técnicas pueden dar una opción viable en estos pacientes con laxitud, estos pacientes que tienen una capsulotomía que no ha sido reparada previamente y que pueden solucionar este problema. Aquí veis una publicación del doctor Pérez Carro que se atreve a hacer pues tanto un injerto labral como una reconstrucción con un parche dermal de esa cápsula articular. Entonces, como os imagináis, estas técnicas son complejas y que nos pueden ayudar a solucionar el problema, pero no en todas las manos. Sin más, pues muchas gracias. A continuación, la siguiente charla, que es artroscopia compleja, hasta dónde podemos llegar. Tenemos con nosotros al doctor Joao Diniz, porque el doctor Sarmento ha sido baja de última hora. Entonces, nada, bienvenido.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es João Diniz. Yo vengo de Gaia y soy parte de la equipa de Andrés Sarmento. El tema que vos trazemos aquí es los límites de artroscopía. Esas son nuestras disclosures. La cuestión es, ¿qué son los límites? Podemos hablar de displasia, de la artrose, de reconstrucción condral, pero lo que empezamos ¿cuáles han sido los casos más desafiantes durante los últimos años? Y es un poco nuestra experiencia de casos que nos han quitado un poquito el sono que vos trazemos. Ya hemos hablado del conflicto subspine, sabemos que existe 3 tipos, que el conflicto va a ser más distal que el pincer, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un gran conflicto? En un pequeño conflicto la artroscopía es un poquito más sencilla, sabemos que los resultados van a ser buenos, pero cuando tenemos que hacer una gran descompresión en el conflicto subspinal, aquí empezamos a tener problemas con el reto femoral. Y ha sido esa un poquito nuestra cuestión en ese paciente. 38 años, ha estado toda la vida sin quejas y en los últimos 2-3 meses ha empezado a tener dolor en la cadera cuando vaya a chutar la bola. Podemos ver que es un conflicto anterior de gran volumen y hemos empezado, ¿qué hacer? Hacemos una abordaje directa anterior, quitamos los fragmentos, vamos a hacer una artroscopía. Nosotros habíamos decidido por la artroscopía. El acceso no ha sido difícil. Podemos hacer una sutura labral, ver la cabeza y después de 1 hora lo mejor que conseguimos hacer la imagen de la izquierda. Clínicamente parecía bien en el quirófano. Y después en nuestra consulta, la paciente a las 3-5 meses ha empezado a jugar fútbol. Por eso la cuestión es, ¿deberíamos haber tirado más, ser más agresivos? ¿Deberíamos haber hecho una sutura abierta o no? La verdad es que el paciente se ha quedado bien. Y aquí podemos empezar un poquito. ¿Qué hacer en esos casos cuando son crianzas? Clásicamente se decía que 2 centímetros era el aceptable, ha pasado para 1,5 centímetros, pero los casos como lo que ha pasado se debe a una no adecuada reducción cuando son crianzas. Hablando apenas sobre un caso de conflicto isquiofemoral, sabemos que es muy difícil de hacer el diagnóstico, que 15 milímetros, 10 milímetros en el espacio, ninguém sabe verdaderamente cuál es la dimensión. Hacemos que vamos a hacer pruebas positivas, disminución de la rotación externa, vamos a tener un dolor posterior, pero algunos casos son más evidentes. Y ese paciente no tiene ninguna de aquellas medidas. El espacio está claramente aumentado, pero el paciente parecía tener un dolor parecido con un conflicto isquiofemoral. Y lo que habíamos hecho es una infiltración local para confirmar lo diagnóstico. Y después vamos a hacer una resonancia. Y lo que vimos es que nuestro hueso estaba muy cerca de los vasos, muy cerca. Y nuevamente la cuestión, vamos a hacer eso abierto y vamos a causar un poquito de destrucción muscular, es una cirugía más directa o vamos a hacerlo artroscópico. Y la decisión ha sido de hacerlo artroscópico. Fuimos por la frente, muy lentamente, teniendo el cuidado de levantar todo lo muslo, y después empezamos a hacer la recesión, y van a ver que parece que fuimos comiendo un poquito de hueso. Lo lleva ha quedado muy caliente, pero después de 2 horas, la verdad es que apenas habíamos tirado un poquito. Podemos haber estado 4 o 5 horas, pero yo creo que nunca en la vida vamos a tirar todo el hueso. La verdad es que ha pasado 1 año y el dolor ha desaparecido. Si es por la radiofrecuencia, si es por la dimisión del hueso, nunca lo vamos a saber, pero la verdad es que el paciente es mejor. Otra indicación que ha empezado en los últimos años es qué hacer en las fracturas. Tenemos fracturas en sitio con cuerpos libres, podemos abordar la articulación y retirar los cuerpos libres. En Estados Unidos han hablado de retirar
balas y cosas como eso, pero esa no es nuestra realidad. Yo creo que vamos a poder encontrarlo es simplemente hacer suturas laborales, remoción de cuerpos libres y cosas como eso. Y habíamos tenido un caso de esos, 45 años, masculino, ha tenido un accidente de motociclo y teníamos una reducción perfecta en la fractura. En la radiografía casi no se ve. Después cuando hablamos para lo TAC, vemos un fragmento. Hablamos para los otros cortes, vemos la fractura, está perfectamente reducida. Podemos pasar simplemente unos parafusos percutáneos y está resolvido. Pero él tenía unos fragmentos intraarticulares. Y aquí se empieza. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en la mesa de tracción después de parafusos, antes de parafusos, de tornillos, disculpa. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que decidimos es vamos a hacer la tracción y después vamos a ver qué pasa. Si la tracción causa disrupción de la fractura, hacemos una osteosíntesis. Si la tracción queda la fractura igual, por eso la fractura es estable, no precisa de nada. Y ha sido eso un poquito que hicimos. No ha sido sencillo porque en ese caso utilizamos la técnica inside out. Y la cuestión es cuando no veíamos nada con el primer portal. Entonces después a las cegas hacemos un portal posterolateral para el hematoma poder salir por para poder empezar de facto a hacer una artroscopía. Y tenemos que hacer una gran capsulotomía para poder llegar a toda la articulación y la verdad es que la fractura no ha movido nada. Aquí podéis ver que estamos con el ganso palpador intentando mover los fragmentos y nada. Después es la cuestión, en el CT scan mostraba que los fragmentos podrían estar en los fondos de saco y cómo vamos a llegar, sobre todo a la parte medial. Y esa ha sido otra de las dificultades. Levantar con Sweltering stick la cápsula y llegar a parte medial para encontrar los fragmentos. De esos fragmentos todos apenas encontramos uno. Lo otro probablemente ha salido con el suero o cualquier cosa como eso. La verdad es que esa ferramenta en ese caso también nos ayuda a hacer lo pronóstico para el doente, porque la fractura parecía muy buena, pero lo que pueden ver en los videos anteriores es que la cabeza ya tiene alguna lesión condral. Y eso es por la fractura, por eso este paciente no vaya a pasar bien. Y otra cuestión es, después de una tracción en un hombre grande, en el día siguiente se podemos decir, puedes empezar a caminar con canadianas y no pasamos tornillos. Eso caso, lo que hacer en la epifisiólisis es un caso que Dr. Ayani en Canadá ha empezado a hacer, que es, en estos casos, la fémur proximal va a tener una morfología completamente disforme. La cabeza va a estar caída para atrás y vamos a tener una deformidad compleja del fémur proximal. Clásicamente se hacen Morsher osteotomía, pero la cuestión es, si tienes alguna cosa intraarticular, vas a hacer una luxación cirúrgica, pero eso va a agravar el riesgo de necrosis vascular. Entonces, profesor Ayani ha empezado a hacer artroscopía y después la osteotomía. Y aquí el caso y la dificultad de esos casos, nosotros no lo habíamos hecho, es la gran deformidad, lo facto del gran trocánter ser muy alto y lo cuello muy, muy corto. Y como tal, algunos de esos casos yo creo que nos creen que falla el límite. Otra situación que también pueden ser utilizadas es en el PERTS. La deformidad también puede ser utilizada y empezada la artroscopía en esos casos. Y ellos también ya empezaron a utilizar. Nosotros no tenemos experiencia con artroscopía en esos casos. Otra cuestión es qué hacer en artrosis en pacientes muy, muy jóvenes. Nosotros hemos publicado nuestras experiencias, sabemos desde ya que, como toda gente, una articulación con menos que 2 milímetros, la artroscopía no vaya a pasar bien. Pero, mismo así, algunas veces tenemos pacientes con 37 años que no quieren la prótesis total de cadera, que no quieren el resurfacing, y eso ha sido nuestra primera opción, que pasan con una infiltración lateral pasa, pero quieren cualquier cosa. Y
intentamos la artroscopía, pero la distracción no funciona, no podemos meter la cámara, hacemos apenas un outside-in con la brectomía, descompresión lo mínimo posible, y en esos casos creemos que no vale de todo la pena. Es más que sabido, pero algunas veces ainda lo intentamos, pero no vale la pena. 3 meses y ya está en la lista de espera para la resurfacing. Hablando un poquito de cartilage, de tratamiento de la cartilage, nuestra experiencia es hacer microperforaciones, inyección de cola de fibrina, pero existen ya, como han dicho, muchos estudios sobre el patch de Chondroguide. Y la verdad es que en todos los estudios ellos parecen mejor que las microperforaciones. La cuestión aquí es la dificultad de técnica, porque para poner el patch la articulación tiene que estar seca, la membrana se va a invasinar y todo más, y esos casos son verdaderamente desafiantes y probablemente son el límite. Y es aquí que creemos que podemos mejorar, y probablemente el paciente anterior, si tuviésemos hecho cualquier cosa como eso, tal vez el resultado pueda ser un poquito diferente. No lo vamos a saber. Y era un poquito que lo habíamos hecho. También sabemos que hoy en día con el aumento del conocimiento, el aumento de la artroscopía, vamos a pensar a hacer más técnicas pertrocantéricas, a hacer desbridamientos del ciático y todo más, pero eso es para Dr. Leal. Probablemente lo futuro será por cartilage, con la mejoría de las técnicas, y aquí podemos empezar un poquito a esticar las indicaciones. Por en cuanto, casos como la artrosis, nosotros queremos que es mejor no mejor. Gracias. Muchas gracias, Joao. A continuación, el doctor Leal nos hablará del espacio peritrocanterio y el conflicto isquiofemoral. Por la consideración, es verdaderamente un placer estar aquí. Voy a hablar mi mejor portuñol, lo espero que sea lo suficiente para que me entendáis. El desafío es hablar del espacio pertrocantérico y del conflicto isquiofemoral. Lo voy a hablar de un punto de vista más endoscópico, no de cirugía abierta, y voy a intentar hacer un resumen de lo que es la patología y los potenciales de la artroscopia. Así la pregunta, y un bocadito en los seguimientos de Denis, es ¿dónde puedes ir con la artroscopia? La verdad es que la artroscopia ha crecido mucho con lo choque y el tratamiento del choque, pero nos deja con un racional mínimamente invasivo, que es lo tentar reproducir mucho de lo que lo hacías abierto con lo endoscopio, con lo artroscopio. Y así lo potencial de estas técnicas para las patologías extraarticulares también ha empezado a crecer, bien como nuestro entendimiento de la patología. Así lo sabemos que somos capaces de acceder al compartimento central de cadera, periférico, pero también el compartimento lateral, pertrocantérico, el espacio glúteo profundo, y lo dejo y muchos más, sobre todo en cuestiones de tumores benignos, lo trauma, a un potencial en pacientes que seleccionemos, sermos capaces de reproducir técnicas que previamente hacíamos por cirugía abierta. Cuando hablamos del compartimento pertrocantérico, hablamos de dor lateral de la cadera. Relacionada con este compartimento, podemos apreciar la complejidad de la acción muscular que la cadera sufre, y sabemos toda la gente que hace la consulta de cadera que es una de las principales causas de referenciación y de pacientes venir a consulta, pues es muy frecuente, sobre todo en mujeres. La patología que afecta este espacio, que es el espacio que incluye los glúteos, medio y mínimos, la banda iliotibial y también lo tensor, la podemos dividir, en mi opinión, de esta forma. Lo síndrome doloroso de trocánter maior,
Después separar la patología con rotura de los glúteos y la Enken resorte lateral. Es así que lo dices, resorte, ¿no? Lo snapping. Así lo síndrome doloroso, que era previamente conocido como la trochanteritis, la bursitis, es na verdade una condición muy frecuente que muchas veces nos llega como crónica, frecuente en mujeres, con cuello ovaro, con gordura ginoide, pero la verdad es que ha cambiado el entendimiento que tenemos de la patología. No nos centramos en la bursitis, que es la consecuencia y que es muy frecuente en pacientes asintomáticos, pero en la tendinopatía del glúteo medio y mínimo, que puede incluso ser una patología tendinopática degenerativa, no inflamatoria. Los síntomas son los que lo conocemos, la dor lateral, sobre todo cuando lo presionas lo trochanter mejor. Muchas queixas cuando los pacientes están por la noche y se deitan sobre la cadera afectada y mismo en la contralateral. Por veces estos pacientes ya presentan un signo de abductor lag y muchas veces con dificultad, sobre todo cuando tienen de hacer lo apoyo en la pierna afectada con escaleras y efforts. Lo diagnóstico para allá de la historia y de las pruebas físicas pasa siempre en estos pacientes por hacernos lo que hacemos en todas las caderas, un protocolo radiográfico. La ecografía es importante, porque es dinámica, pero es dependiente del operador. La ventaja es si somos nosotros quien hace la ecografía. Muchos ya tenemos acceso al ecógrafo y es una herramienta que tiene mucho potencial, pero después lo diagnóstico lo vamos a hacer con la resonancia. Lo que procuramos y lo que vamos a ver en estos pacientes es sobre todo un edema pertrochantérico, glúteos, con bursitis, con un espesamiento de la banda iliotibial y muchas veces también con roturas o no, que lo miraremos más adelante. El tratamiento siempre sigue siendo conservador, mucho importante estabilizar la función de la cintura pélvica de estos pacientes. No nos podemos olvidar de mirar la columna, porque muchas veces tenemos mujeres con escoliosis degenerativas y con desequilibrios sagitales que van a tener un impacto muy largo en la función de la vacía, de las caderas, y pueden estar a sobrecargar los glúteos, modificación de estilos de vida y aquí también dejar los pinchazos, clásicamente con corticosteroides o plasma rico, y también las ondas de choque. Cuando miramos para la literatura, y cuando dejo aquí apenas esta meta-análisis, porque cuando comprobamos y tentamos comparar las modalidades del tratamiento conservador, podemos, por veces, a dificultad en encontrar lo que podrá ter superioridad. Para mí, los pinchazos no son una manera de sustituir lo restante, la fisioterapia, pero parece que en esta meta-análisis lo plasma rico va mejor que los corticoides solos. En alguno de estos casos, sin roturas, con dolor refractario al tratamiento no cirúrgico, y aquí lo importante es percibirnos si ha sido efectivo o no, podemos poner la indicación cirúrgica. Y ahí pienso que la endoscopia tiene un papel importante. Lo hago y voy a mostrar adelante en decúbito lateral y el objetivo es quitar la bursa, hacer un desbridamiento, comprobar los glúteos, porque por veces podemos no ter identificado una rotura en la resonancia y podemos la tener. Después de seleccionarmos muy bien los pacientes, parece que los casos que son refractarios y que lo tenemos de operar tienen una taxa de suceso que puede ser satisfactoria para estos pacientes que de otra forma no lo estaríamos controlando. Pasando del síndrome doloroso para las roturas, na verdade es un poco un continuo. Si lo entendemos como una cascata degenerativa de los abductores, lo paso siguiente será tenermos roturas intersticiales, parciales o totales.
São 4 vezes mais frequentes em las mulheres. Na verdade, são uma das formas de síndrome doloroso del trocánter. Muito importante lo distinguirmos entre o crónico e os que é recente, porque também las podemos ver em contexto traumático. Não sendo tão frequente, também lo existem. A teoria degenerativa que havia falado nos vai dar esta cascata que pode progredir assim. Muitos destes pacientes com Trendelenburg evidente. Os sintomas são parecidos em termos de la dolor. Quando temos roturas, sobretudo totales, será de esperar mais fadiga de los abdutores, que pode estar mais ou menos compensada, e por isso muitas vezes não temos verdadeiro Trendelenburg, mas antes uma fadiga maior, lag mais evidente, também com as mesmas dificuldades. E nestes casos, a ressonância já nos classifica de uma forma que é mais descritiva, na verdade, que não é muito diferente do que havia dito entre intersticial, parcial, total, haciendo apenas a diferenciação entre las com retração ou sem retração. Também é muito importante, em minha opinião, um pouquito como lo hacemos en lo hombro, mirar lo estadio del ventre del muslo. Si tenemos una atrofia con gordura, si es significativa, si no lo es, porque va a ser indicador de la cronicidad y de la capacidad también de compensar retracciones mayores, y por otro lado, de lo aparato musculo-tendinoso ser capaz de volver a exercer la función. E nestes casos, o tratamento cirúrgico e a indicação, em minha opinião, se não estamos perante um paciente traumático, devemos a mesma começar por tratamento conservador. Pois bem, quais vão ser os pacientes que vamos operar? Os pacientes que são refratários ao tratamento conservador. Se lo sabemos que há uma rotura, não lo devemos poner corticoides, porque vai a piorar a taxa de cicatrização se lo necessitamos de operar estes pacientes. E se não temos retração significativa, os pacientes me parecem que são bons candidatos ou com muita atrofia a um tratamento endoscópico. Quando lo temos pacientes mais viejos, com a retração significativa, já com mais atrofia, eu penso que nesses pacientes lo devemos ponderar entre a cirurgia aberta também. Assim, a anatomia do espaço supertrocantérico e da inserção de los glúteos é muito importante para que la possamos reproduzir endoscopicamente. Muito importante é sermos capazes de identificar as relações dos glúteos com o trocánter maior, com a inserção um footprint médio mais posterior e com bald spot entre os dois, com o glúteo mais anterior. Muitas vezes este bald spot pode ser confundido com a rotura, quando na verdade não lo é. Temos de ser capazes de calir e de, por vezes, provar bem para ver, para mirar. A nossa técnica preferencial é em decúbito lateral, se vamos operar apenas o espaço hipertrocantérico, con la perna posicionada libre en la mesa y en abducción. Los accesos son los portales trocantérico proximal y distal, pudiendo hacer portales accesorios para el manejo de las anclajes, con acceso trans banda iliotibial. E depois do acesso, esta é uma das imagens que podemos ver, comprovar, e nos parece que o sítio da rotura, accedendo à rotura parcial com a tenotomia longitudinal para exponer o osso, poder preparar e poner as anclajes. Na verdade, quando coincide com hacer também a artroscópia de espaço central de cadera nestes pacientes, lo hacemos boca arriba en la mesa de artroscópia e, pois bem, é o mesmo. O acesso pode ser do portal anterior ou reproduzir isto mesmo acedendo transbanda iliotibial. Depois é apenas o manejo das anclajes, a preparação de footprint. La discusión si es más benéfico o menos benéfico hacer lo splitting de la banda sigue no teniendo una respuesta verdadera. En esta meta-análisis, lo resultado parece ser favorable a hacer un splitting de la banda. Na verdad,
Pienso que hay casos en que no lo necesitamos de hacer. Lo manejo de los fluidos puede ser mejor si trabajas desde dentro, sobre todo cuando estás del portal anterior, pero es una cuestión de preferencia, porque cuando tenemos un thickening, un espesamiento muy largo de la banda, también acaba por hacer un poquito más de compresión. Cuanto a la técnica de sutura, es muy dependiente de la rotura. Cuando tenemos roturas parciales que completamos, son roturas con estas primeras 3 configuraciones, podemos poner el anclaje y hacer side to side. En roturas desplazadas, muchas veces una dupla hilera, hasta pasando la primera fila y después la segunda, un poquito como el hombro. Por veces, tensionar de más puede causar la necrosis de lo tendón y desfavorecer un poquito la cicatrización. ¿Qué ventajas parece tener la técnica endoscópica? Pues bien, es menos invasiva, menos morbilidad. Nos acostumamos con la visualización endoscópica de estos espacios y nos sentimos más cómodos y capaces de hacer los mismos gestos. No es una técnica que imposibilite la conversión en caso de no conseguirnos manejar la rotura, y si tenemos necesidad, en la misma cirugía podemos tratar la patología intraarticular también. Las dificultades. Importante, un poquito como decía Raúl, para la artroscopia de cadera, tenemos el planeamiento de lo que vamos a hacer, dónde está la rotura, para que los portales no nos creen una dificultad, pero una ayuda. Este es un espacio virtual con bursas que muchas veces van sangrando, por eso es un desafío también tener esta abordaje y controlar las pequeñas hemorragias para que sigamos viendo bien en la parte de la cirugía que vamos a tener de poner las anclajes de las suturas. O conocimiento de la anatomía endoscópica de los espacios virtuales es muy importante y es necesaria una habituación, una experiencia para que nos sintamos cómodos, y también un manejo de las anclajes cuando tenemos de poner muchas anclajes. Un bocadito saliendo de la patología tendinosa, tenemos lo snapping, la ankle resort. Voy a hablar apenas de una forma más corta. También es una patología que no es muy frecuente de mirarnos como en este caso. También más frecuente en mujeres, con una alta incidencia en bailarinas. Y la patofisiología es un thickening, un espesamiento de la banda posterior o en la más anterior, la inserción de las fibras do glúteos máximos, en que podemos en los casos más graves mirar lo resorte cuando la banda pasa de posterior para anterior. Perdón. La cuestión se calhar significa que estoy hablando mucho, tengo de hacer menos. La cuestión es que, para el endosnapping, puede seguir provocando dolor, o que es fácil de comprender si pensamos que está habiendo fricción con los tendones. Cuando la mayoría de las veces el paciente que tiene lo verdadero resorte lo consigue reproducir durante la consulta, pero cuando lo pasamos de boca arriba, Faber para extensión, aducción y rotación interna, es posible mirar. La ecografía en estos casos me parece ser muy importante porque es dinámica y le podemos mirar lo resorte. Este artículo se cuestiona si es posible encorajar el tratamiento endoscópico de estas situaciones. La verdad es que sí, porque sigue con casi 700 caderas y lo vamos a ver, son 9 estudios diferentes, con técnicas diferentes, pero con baja tasa de recidiva. Y aquí la gran diferencia es que hay las técnicas que se focan apenas en la banda iliotibial,
y las técnicas que siguen lo racional de la inserción del tendón del glúteo máximo en el fémur, poder contribuir para lo resorte, y en estos casos lo hacen una tenotomía peri-insercional del glúteo máximo. En ambas las técnicas, uno o dos estudios combinando las dos parecen seguir siendo efectivas. Un dos postulados de hacer lo gesto cirúrgico en los glúteos máximos es que no vaya a disromper la anatomía lateral de la cadera con menos deformidad. En estos casos lo hago con paciente en mesa de artroscopia de cadera, boca arriba, porque me parece que es muy importante comprobar que los SNAP lo conseguimos resolver. Un acceso parecido con el que hago para la patología de los glúteos, un acceso en la banda, mirando mientras lo hacemos la movilidad, qué parte que sigue haciendo el resort, y o lo hacemos un diamante o una cross. Y esto podía muy bien ser el fin de la charla, pero voy a seguir hablando de lo choque isquiofemoral. João Diniz ha hablado superficialmente de la patología. Es una causa rara de dolor posterior de la cadera. Como todos los choques, es dinámico y se caracteriza por dos cosas: una distancia disminuida entre lo trocánter menor y lo isquion, pero lo fundamental de la patología y lo signo que miramos es la atrofia y edema y wasting del cuadrado femoral. Ha sido descrito como iatrogénico en prótesis de cadera, que no fue reconstruido el offset, pero siguiendo para allá de 2008, empezaron a seguir las publicaciones de casos idiopáticos en ancas no operadas. Así sabemos que el espacio isquiofemoral normal tendrá a volta de 20 milímetros y tenemos el cuadrado fémoris y los isquios pegados al isquion en la otra parte. En los pacientes con shock, este espacio isquiofemoral y el espacio del cuadrado femoral siguen estando disminuidos. De notar que tenemos pacientes con alteraciones en la resonancia en el cuadrado femoral, pero sin cualquier dolor o queja. Más frecuente en mujeres, la morfología de la cadera, y esto es sencillo, coxa valga, coxa profunda, parecen estar más relacionadas con el choque porque no tenemos lo mismo offset. La presentación clínica es de un dolor posterior en la nádega, puede irradiar distalmente y hasta mimetizar una pseudociática dependiendo de la irritación del ciático en el mismo espacio. Lo podemos reproducir con extensión, aducción y rotación externa. Mucho frecuentemente, si pedimos a los pacientes para hacer en una marcha larga, se van a quejar. Cuando intentan aumentar la cadencia de la pasada, el dolor aumenta. Lo diagnóstico lo podemos suspectar en la radiografía. Es muy importante para tenermos la noción de la deformidad. Por veces es posible mirar un footprint de trocánter menor en lo isquion, pero la resonancia sigue siendo lo principal para demostrar las alteraciones en cuadrado femoral. La cuestión es que el protocolo de resonancia, y muchas veces nos podemos tener el dolor, podemos tener la alteración en cuadrado femoral, pero estamos mirando un espacio que nos parece largo. Y la cuestión es la posición de los pies cuando la resonancia es hecha. Y por eso mismo Torriani, que ha descrito previamente la patología desde el punto de vista de radiólogo, sugieren hacer un protocolo para isquiofemoral en que son colhidas imágenes en posiciones diferentes y el objetivo es demostrar esta dinámica de disminución del espacio con el movimiento. También muy importante tenermos en consideración las alteraciones torsionales, porque cuando tenemos una anteversión aumentada del cuello y por veces combinada con una retroversión del trocánter menor, son pacientes
en que dinámicamente va a estar favorecido el choque. También tenemos en cuenta que por veces la patología de los isquiotibiales va a contribuir también para la disminución del espacio. Lo tratamiento sigue siendo conservador o cirúrgico. Inicialmente en estos pacientes, el tratamiento conservador siempre. Es importante, en mi experiencia, los pinchazos. Lo hago con corticoide y una solución salina, porque no me gusta poner anestésico en este espacio, porque muchas veces terminas con un bloqueo transitorio del nervo ciático, y a fisioterapia. En los casos que no van bien con estas modalidades, tenemos de considerar el tratamiento cirúrgico. Y ahí es como en todo, puede ser cirugía abierta, plantear una resección parcial o mayor endoscópica del troquenter menor, una descompresión isquiática, o si lo tenemos los pacientes con alteraciones torsionales, hacer una osteotomía del fémur. A resección endoscópica ha sido nuestra técnica de elección para estos pacientes. Esta publicación es de un caso que habíamos tratado hace unos 13 años y lo hacemos de una forma similar. Perna libre, decúbito lateral, accedemos al espacio pertroquentérico, caminhamos para atrás, identificamos lo nervo ciático. Con rotación interna expomos o troquenter menor. Las fibras que quedan del cuadrado están por delante. Hay que hacer una disección romba. Tener o cuidado de nos guiarmos por la fluoroscopia y no iniciar el acceso al troquenter menor muy proximal para preservar los vasos. Es donde los podemos dañar. Siempre trabajar con la pierna, rotación interna y extensión para que nos aumente los espacios de trabajo. Y después, lo que acontece, identificando y isolando el troquenter menor, vamos a delimitar con fluoroscopia la área que empezamos a resecar. En la verdad, vamos resecando y cuando vamos dar otro rayo, de ser por cierto que ya está todo, sigues teniendo la cara interior del troquenter por resecar, que es donde van a estar las fibras del psoas. Es muy importante plantearmos lo volumen que lo vamos a necesitar de resecar para que hagamos apenas lo suficiente. Pero también es posible, y estos son dos papers de colegas aquí de España, Víctor y Rafael, también es posible hacer por delante, con el paciente en la mesa, un poquito como lo hacemos si planteamos una liberación del psoas en troquenter menor, en casos de impingement de psoas, con dos portales. Muy importante respetar los límites. Los portales deben estar suficientemente separados porque es difícil trabajar si los tenemos muy cerquita, pero es fácil marcar los portales con fluoroscopia antes de empezar y trabajar siempre desde de base, identificar el hueso de la base del troquenter menor y progredir con la rotación externa para allá. Mucho cuidado con el uso da radiofrequência nestes casos, porque o nervo femoral está cerquita e por vezes, se calentamos demais, se usamos muito tempo, pode dañar. Também é possível, uma das questões que ha sempre sido levantada em lo tratamento endoscópico com resecção do troquenter menor é o tendão del psoas. Quando lo hacemos em próteses da cadeira com psoas impingement, miramos que os pacientes seguem mantendo a flexión e que hasta aos 4 ou 6 meses empiezan recuperando na força del psoas, que é normal, porque as fibras imbriacas seguem sendo inseridas no fémur. Em um destes papers de Rafael, lo hacen a reinserção de psoas com anclajes. Em minha opinião, não vai cambiar tanto o outcome final. Este caso y esta publicación es sobre una paciente con una alteración torsional del fémur y en este caso siguieron
corrigiendo la alteración, haciendo una osteotomía de rotativa de los dos fémures. Y la verdad es que cuando nos parece que el espacio en la resonancia estática no es tan pequeño, tenemos de pensar en estos casos, sobre todo si es una paciente con mucha rotación interna, con poca rotación externa, es muy favorable a un defecto torsional del fémur. Por veces estos pacientes también siguen teniendo dor en la ingle por causa de la torsión, y aquí claramente resecar lo pequeño trochanter no iría a tratar la origen de este impingement. También no tan frecuente, pero agradecer a doutora Ana Castel, porque este es un caso de doutora Ana Castel, pero es muy ilustrativo de que por veces el problema está en el lado isquiático, con este osteocondroma del isquion. En este caso también ha sido planteado un tratamiento endoscópico. De mirar y destacar las relaciones nervosas perisquiáticas, muchas veces con las ramas del fémur cutáneo posterior muy cerquitas de la nuestra área de trabajo. En este caso, lo que ha sido hecho ha sido una isquioplastía. Podemos tener aquí la cuestión de la inserción de isquiotibiales en esta área. El punto de mayor deformidad no es área de footprint de isquiotibiales, que sigue siendo más posterior y lateral, pero aquí sí me parece que en casos en que esta deformidad va a afectar el tendón, es mandatorio en lo mismo tiempo hacer la reanclaje. Los resultados post-artroscopia. Y era esto que tenía para mostrar y para hablar. Así me parece que como mensaje para estas dos entidades, o entendimiento de esta patología ha permitido crecer mucho en las técnicas y en el tratamiento que tenemos disponible para los pacientes que no mejoran con tratamiento conservador. La patología del aparato abductor sigue siendo mucho común y muy desafiante porque los pacientes tienen varias descompensaciones, varios mecanismos de tentativa de compensación que empezam como sendo eficazes e depois entram em fadiga. O potencial das técnicas endoscópicas neste tratamento é enorme, em minha opinião, e segue sendo muito reproducível. Portanto, parece-me que, sobretudo quando temos, no caso das roturas, as parciais ou as pouco desplazadas, ou então roturas desplazadas, pero agudas. Os impingements extraarticulares seguem sendo raros, pero na comunidade que segue seguindo cadeiras, seguem aparecendo, porque temos crivo muito fino, e nestes casos o diagnóstico e a determinação das deformidades rotacionais é muito importante para o entendimento do choque, e a endoscopia pode ser vista como uma ferramenta com muito potencial e fundamental até no tratamento cirúrgico destes pacientes. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, felicitar a todos los ponentes. Creo que han sido unas charlas, tanto las del primer bloque como las de este segundo, muy claras, muy prácticas y de altísimo nivel. Entonces, nada, felicitaros a todos, por supuesto. Luego, yo quería haceros una pregunta a todos en general. En algún caso, en resecciones grandes de gibas o síndrome subspine o capsulotomías muy grandes, casos que igual pensáis que puede haber un riesgo de osificaciones heterotópicas, ¿en algún caso os planteáis hacer
profilaxis, ponéis algo, no ponéis, ¿qué ponéis? Yo lo pongo siempre. Siempre. Sí. Normalmente un antiinflamatorio, yo lo uso mucho el Gentudil y lo pongo por 30 días. ¿Y cuál pones, perdón? Azametacina. Indometacina, ¿no? Porque creo que hay papers con COX-2, con Celebrex y con tal, que igual más se toleran un poco mejor. Nosotros no los usamos de rutina, pero hemos tenido un caso hace poco, hace unos meses, de una artroscopia más o menos habitual y que nos hizo una calcificación todo el recorrido de la cápsula, pero enorme, que de hecho la quitamos abierta. Hicimos un abordaje anterior pequeño, la quitamos y le pusimos esta segunda vez la profilaxis y de momento pues no recibió. Yo no uso nada. Creo que hacer una buena aspiración cuando estás haciendo la femoroplastia y que tú veas que está fluyendo la salida, creo que es importante. Entonces no tengo casos de calcificaciones. No sé, Gonzalo, tú. Raro, ¿no? Realmente una calcificación tras una artroscopia. Yo no tengo ninguna, pero no sé si os surge algún caso. Yo he tenido alguna, pero no tienen síntomas como para volver a hacerle cirugía. Y son anécdotas. ¿Cuántas calcificaciones tienes tú, Fernando? Tengo pocas, pero no tengo ninguna que ha necesitado de cirugía. Cuando lo tienes es un Bruckers 1, 2, ¿no? Hay un par de preguntas aquí de la sala. La primera, ¿qué injerto utilizáis para la aumentación en la reparación labral o capsular? ¿Al injerto, autoinjerto? Por referencia de la charla, es decir, mi única experiencia cirugía abierta y hice un tibial anterior, pero sobre todo lo que te dicen es que tienes que usar injertos que tampoco pasen de 6 milímetros. Entonces, hace poco tuvimos un caso para una posible aumentación y teníamos un flexor y el tamaño del flexor era relativamente bueno, ¿vale? Pero no tengo una experiencia marcada. De banco. Lo pienso que aquí la diferencia es si ya lo planeaste hacer de banco. Si es algo que te surge, tiene que ser la fascia. Luego hay otra pregunta que no... Ah, perdón. No, decía que, a ver, yo estoy acostumbrado a hacer cirugía de rodilla y entonces hago el campo hasta la rodilla y ahí cojo el semitendinoso, el recto interno, depende de la calidad del tendón. Me parece que es muy útil porque si estás acostumbrado a hacer tenotomía, lo coges y lo pones. No sé si alguno de los ponentes anteriores utiliza semitendinoso, recto interno o banco, ¿qué hacéis? Fascia lata. ¿Y tú, Raúl? En la reconstrucción labral. Previamente el paciente sabe que vas a hacer eso. A ver, tú coges un... Sí, no, se avisa. Vale, cuando tienes un pincel, ya ves que el labrum es hipoplásico, tal, dices. Pero... Le quitabas el semitendinoso. Puedo buscar un día. Sí, puede ser que sí, cada vez más. Sí, le flexionas la rodilla, en la tracción la encoges, lo sacas y vuelves a extender la rodilla. Y es el corte pequeñito de un cruzado normal. Me parece un injerto bastante bueno. Y cogía el recto interno, me parece muy pequeñito, pongo el semitendinoso ahora. Pero bueno, eso... Es que a mí la fascia lata tienes que darle muchos nudos y tal. Y lo otro es... vale, que no pasa nada, pero tienes más lío allí, no sé. Estás acostumbrado, ya está. Sí. Sí. Sí, no. Dices, puede ser que... Lo tienes y que pasa posibilidad, que sepas que si hay dudas, pues tendrás un corte. Al final lo que el paciente quiere saber es los cortes que va a tener, ¿no? Vas a tener un corte y aquello realmente no da mucho problema. De hecho, cuando hace la astrocanteritis les abres toda la fascia, les abres de arriba abajo. Entonces, pues les pongo una faja que les va muy bien, les aprieta y se tolera muy bien. Sí.
¿Alguna pregunta más en la sala? No. Yo quería preguntaros otra duda. Me imagino que a todos os pasará en la consulta lo que hablábamos del dolor trocantéreo, ¿no? Por diversos motivos. Y hablaba ahora Fernando de probar con fisioterapia, fortalecimiento del core y demás, infiltraciones. ¿Cuánto tiempo dais de margen a todo esto? O sea, ¿le pincháis 2 veces, 3, 1 año de evolución? ¿Cuándo decidís una vez que descartamos que no es nada lumbar y que el problema aparece ahí en la zona trocanteria, cuándo decidís, pues ya está, vamos a operarle? Na verdade, dejo que seja o paciente a decidir. Não costumo pinchar mais do que uma vez. Sí, porque se va mejorando, se sigue progrediendo, sigue con la fisioterapia, con la rehabilitación. Lo que pasa es que es muy dependiente de cuánto tiempo el paciente tiene con el dolor, lo compromiso con la rehabilitación, y ahí también lo percebes, porque si vas a operar un paciente que ha fallado lo conservador por poco compromiso, también es un paciente que no te va a ir bien o que puede no ir tan bien después de la cirugía. La verdad es que para mí 6 meses de tratamiento conservador, antes de eso no indico cirugía, a no ser, esto no es, tiene excepciones, pero normalmente 6 meses, no mínimo. A ver, lo que es curioso es que todos los casos de trocanteritis tienen patologías asociadas, prácticamente casi todos. Entonces, la pregunta que te quería hacer, doctor Leal, es que tú lo pones en decúbito lateral, yo también lo hago algunas veces, pero en general suele haber algo, a veces en la cadera, que obliga al paciente a cojear y forzar la zona trocantérica. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de casos tienes de artroscopia más trocánter o solo trocánter? Más frecuente en chicas jóvenes, pero porque para mí los pacientes que más veces te van a necesitar de cirugía por dor lateral son mujeres más en la cuarta, quinta década de vida. Si no la tienen queixas, si no tienen dolor, si las pruebas de articulares son negativas, solo hago lo lateral. Pero en mujeres más jóvenes que tienen dolor articular también, ahí hago los dos. Hay una característica que creo que hay que diferenciar muy bien cuando hablamos del síndrome doloroso del trocánter mayor. Hay 3 grupos muy bien diferenciados. Tienes la gente muy joven, que muchas veces está relacionada con un aumento de la tensión de la fascia lata, corredores, ciclistas, en los cuales el tiempo va a ser muy corto de decisión. Vas a hacer tratamientos conservadores de elasticidad, alguna infiltración, pero en menos de 3 meses lo tienes que resolver, porque si no, no pueden hacer deporte y te van a exigir esto. Tienes un grupo que es muy amplio en relación a la perimenopausia, la relación que hay de la menopausia con omalgia, con patología del tendón del manguito del subescapular, y el trocánter es altísima, lo mismo que en autoinmune y lo mismo que en hipotiroideas. Hay una relación autoinmune muy bestia, de hecho es lo más frecuente. 16% de la población del mundo va a tener trocanteritis y la mayor parte va a ser en esa edad perimenopáusica, mujeres que nadie les hace ni puñetero caso. Entonces es población en que va a fluctuarte y son esas las que te vuelven loco porque no sabes qué hacer, porque van, vienen. Entonces, aquí lo que tienes que hacer un buen plan con ellas, pactar un plan con ellas, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y ponerles el plan en la mesa el primer día y seguir ese plan, ¿no? Entonces, ponerles el plan para pactarlo. Pues no es me la voy a quitar de encima porque no se te va a ir de encima. Y pactarle dependiendo del tiempo de evolución que lleve. No es lo mismo la que lleva 3 meses que la que lleva 3 años. Y la patología asociada que lleve. Y luego el tercer grupo son pacientes posmenopáusicas, mujeres casi siempre, en la setentena. Y ahí vas a tener mucha degeneración del tendón del glúteo medio, mucha rotura parcial, mucha rotura completa. Y ahí yo os preguntaría, ¿planteáis hacer alguna
si llega a la cirugía ese 5%, 3%, 10% de pacientes que llegan a operarse, una suplementación con algún tipo de plastia en el glúteo medio o un soporte para el tendón del glúteo medio, o sutura directamente. Sí, en esos pacientes que en la mi práctica son muy más raros en esa edad, pero en las recidivas, en fallos de suturas previas o en pacientes con mucha degeneración, si el tendón tiene curso y tienes tendón a solar reanclar y por veces con un patch, con la membrana por cima. No tengo una comparación o datos para perceber si hace mucha diferencia, pero pienso que en los pacientes tienes one shot. Dar un aporte biológico me parece sencillo. A ver, si se da en el hombro, me imagino que en la cadera se aplicará igual, pero lo que pasa es que vamos más lentos. En la cadera vamos haciendo lo que hacen otros, pero con más margen. Entonces, al final, yo me imagino que habrá que poner un parche de esos que dices tú. Yo no sé si los haces tú o Raúl, pero... Alguno, no sé quién en Portugal también hacía varios parches. Es Antonio Seco. Seco, exacto. Había puesto una serie bastante larga. Seco lo hace mucho y tiene buena experiencia con los patches. Una serie cortita con un resultado un poco dispar, cuando son series cortas, ¿no? Sí. Pero sí que aquellas roturas parciales como refuerzo al tendón del glúteo medio. Pero lo pones mismo en las parciales como refuerzo. Sí. Las completas te queda corto. Sí. No tiene potencia aquello para coserlo. No hay ninguna pregunta más. Os voy a plantear la última que ponen aquí en el chat. ¿Cuál es vuestra opinión con una anteversión femoral aumentada? Si tienes un riesgo de rotura labral, de dolor inguinal y demás, ¿cuándo deberíamos de pensar en hacer una osteotomía de rotadora? Yo creo que si tienes una anteversión femoral de más de 25 o 30 grados, probablemente tienes que asociarlo. Si es un paciente joven con una rotura labral extensa, pues tienes que plantearle a lo mejor hacerle una de rotatoria. Sí. Lo pienso que en los pacientes que clínicamente es muy evidente con una rotación interna muy acima de los 45, con una disminución de la rotación externa, la verdad, si solo haces la sutura labral, estos pacientes se van a comportar como una displasia de cadera de la pared anterior, porque sigues teniendo un fulcro que te va a dañar la sutura que haces. En esos casos, lo pienso que solo resolvemos también asociarnos la osteotomía. Bueno, Perfecto, pues, déjame poner una... O sea, le haces un gesto que es una osteotomía y a lo mejor con la artroscopia llega. Entonces, yo tuve un caso de una fractura de fémur que quedó en 50 grados de anteversión y con una infiltración mejoraba, pero seguía. Dije, bueno, vamos a hacer la artroscopia y si no, la osteotomía. Y lo llevo siguiendo años y está bien. Quiero decirte, no sé, me parece que es un gesto que tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, no sé, cada uno así, ¿no? Opináis, pero bueno, me parece que podría ser de segunda. Sí, pero es excepcional, no es la regla. Pero en lo paper que ha mostrado de Antonio Seco de lo isquiofemoral, la paciente tenía 90 grados de rotación interna. Por eso, en esos casos es posible que falle. Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por concluida la sesión y nada, nos vemos ahora en la cena.